8:11 en la mañana, bajan los casos de coronavirus desde hace semanas. La ciudad de Rosario tiene mínimos casos, sí, de hecho ayer hubo 19 contagios, 32 en la provincia de Santa Fe. Ahora, los especialistas están advirtiendo de la suba de un índice RT. ¿Qué significa esto? ¿Qué puede deparar de aquí a los próximos días y semanas, teniendo en cuenta que hay una flexibilidad casi total? De esto vamos a charlar con el investigador del CONICET y profesor de la UNR, Ernesto Kaufmann. Ernesto, buen día, ¿cómo estás? Gustavo te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué significa este índice RT que alerta acerca de la situación de más contagios que pueden sobrevenir? Explicar un poco a la gente el significado, Ernesto. Bueno, RT, el R, es lo que llama el número reproductivo Sí. en una epidemia. Dice, ¿a cuántas personas contagia cada persona contagiada en Ajá. promedio, no? Claro. Entonces, si ese número es mayor que 1, por ejemplo, imaginemos, ¿no?, que fuera igual a 2, quiere decir que cada persona contagiada contagia a 2 personas. Sí. Entonces, si un día tenemos, no sé, 20 casos, a la semana vamos a tener 40 casos, una semana después vamos a tener 80, otra Claro. semana después vamos a tener 160. Entonces se va duplicando semana a semana el número de casos diarios que vamos teniendo. Bien, Ernesto, ¿y ese O sea, índice hoy dónde está ubicado en los últimos días? Bueno, digamos, unas semanas atrás ese número estaba en el orden de 0,65 más o menos. O sea, ¿qué quiere decir? Que si una semana teníamos 100 casos diarios, una semana después teníamos 65 casos diarios, la semana siguiente 40 o algo así, y iba disminuyendo, ¿no? Exponencialmente. Claro. Ahora ese número está cerca de 1, incluso encima de 1. A mí me da, por ejemplo, que ya está por encima de 1. Hay pocos, es muy reciente como para estimarlo bien a ese cambio que hubo. Sí. Y que sea mayor que 1 implica que empiezan a crecer nuevamente los casos. Mirá. Entonces, y siempre así, no van a duplicar, o sea, no es 2 que se van a ir duplicando semana a semana, está más cerca de 1 que de 2, pero aparentemente si fuera así, empezarían a aumentar semana a semana, no tan rápidamente, pero sí sostenidamente, ¿no? Si fuera así. Bien, Ernesto, en los peores momentos de la pandemia, cuando se producía la mayor cantidad de contagios, este índice, ¿cuánto llegó? Bueno, o sea, el índice ese, por ejemplo, durante la primera ola, Sí. estaba en el orden de 1,5, ¿no? Estamos Ajá. hablando de hace un año, un poquito más de un año. Hasta que en octubre, mediados de octubre, digamos, justo más o menos para esta fecha, hizo pico, digamos, y ahí empezó a bajar, obviamente. Claro. O sea, para que entendamos, ese número, RT, Sí. depende de 3 factores. Eso es lo importante. O sea, depende de qué tan contagioso es el virus. Entonces, parte del aumento se explica con que ahora está circulando la variante Delta, que es bastante más contagiosa Sí. que la variante Gamma, que era la que estuvo circulando durante la segunda ola, ¿no? La de Manaus. Claro. Entonces, esa es una de las explicaciones del aumento. Otra de las cosas de la que depende es del contacto social. Entonces, para contagiar a muchas personas tenemos que estar en contacto con muchas personas. Entonces, eso, digamos, cada vez a haber mayor flexibilizaciones, es esperable que ese número suba. Y después, lo que sí hace que baje ese número es el grado de inmunidad que hay en la población. Sí. O sea, cuando hay un porcentaje muy grande de la población vacunada o que ya tuvo el virus, entonces ahí contagiamos menos, ¿no? Porque tenemos menos gente, es menos probable contagiar. Por supuesto. Entonces es un balance entre esos 3 factores. Lo que ayudó a bajar y que bajen los casos fue la vacunación masiva, digamos, durante los meses de agosto, septiembre. Bien, en virtud de este panorama que estás describiendo, con la apertura, la flexibilización que se observa, el regreso del público a las canchas de fútbol, las noches, las jornadas comerciales con gente en peatonales, ¿qué panorama ves? Y con el crecimiento de este índice, como te encargaste de explicar, para los próximos días, las próximas semanas, ¿es inevitable la suba de casos o se puede controlar? Digamos, o sea, es que, como decía, es un balance entre distintas cosas. Si se sigue avanzando todavía con la vacunación, ¿no? Que queda todavía la vacunación de adolescentes Sí. y menores, o sea, los chicos, ahí se puede ir ganándole algunos Claro. puntitos a ese índice, ¿no? Porque cuanto más porcentaje de la población esté vacunada, Sí. es menor lo que da ese índice. Eso por un lado. Pero después sí, o sea, con todas las actividades abiertas hay que ver qué pasa, ¿no? Cómo balancea todo esto. Lo que pasó en otros países es que efectivamente empezó a subir. El tema es que lo que es esperable, o sea, Sí. la buena de todo esto es que si suben los casos al haber mucha vacunación,
es posible que esa suba de contagios no se traduzca en una suba grande de internaciones o de fallecimientos. O sea, eso es, digamos, lo más prometedor. Después igual creo que, o sea, la manera de evitar la suba es manteniendo, por supuesto, algún tipo de cuidado, ¿no? el alerta. Claramente. Ernesto, entonces a seguir diariamente, además del número de contagios que es muy bajo, el índice RT. Esto nos mostrará una pauta de cómo avanza el virus, si se estaciona o vuelve a crecer. Exacto, tal cual. Eso es, digamos, lo que nos marca la tendencia a futuro, ¿no? Bien. Ernesto, gracias por estos datos, para mantener alerta la información. La pandemia no ha finalizado, ni mucho menos. Ese es el mensaje de cuidado para la gente, ¿no? Claro, sí, hay que estar alerta. O sea, quien no se haya vacunado, que se vacune. O sea, creo que es fundamental, no solo para cuidarse individualmente, sino para cuidar a todo el resto de la gente y evitar y poder mantener todas estas aperturas y todo esto esta primavera, digamos, que estamos viviendo sin riesgos. Eso es. Te mando un abrazo grande, gracias por estos minutos. Bueno, igualmente, gracias. Ernesto Kaufmann, investigador de CONICET y profesor universitario.